¿Quieres ver canales HD gratis de todo el mundo con solo un cable coaxial? Te enseño cómo hacerlo fácil y rápido para que disfrute de televisión sin pagar más. Utilizaremos varios trozos de cable coaxial. En el primer pedazo vamos a colocar un conector tipo F roscado para cable coaxial. Para ello utilizo un cúter. Primero saco el conductor interno y ahora mido la sección pendiente y aquí simplemente expongo la malla. Ahora tomo y debo de enroscarlo como su nombre lo dice, de esta forma. Vamos a necesitar de cable coaxial del primer segmento 15 centímetros de este cable. Por aquí quedaría. Y vamos a necesitar otro segmento, pero solamente de conductor. De esta forma. Lo colocamos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? A partir de 5 centímetros, 2 pulgadas, 5 centímetros, 2 pulgadas, vamos a remover la goma, la malla y el dieléctrico para dejar descubierto el conductor interno. Por acá vamos a quitar un poco de de la goma solamente. Vamos a buscar, aquí lo tiene, y lo vamos a colocar aquí haciendo contacto con la malla. Ok, entonces voy a hacer un giro y voy a enrollar para que quede bien sujeto aquí. Esto me garantiza que no va a zafar. Y aquí voy a enderezar de esta forma. Fíjate cómo te va a quedar el cable. Muy sencillo este procedimiento. Vamos a necesitar 2 pedazos de cable coaxial de 66.1 centímetros o 24 pulgadas. Lo medimos con una cinta métrica, 24 pulgadas o 61 centímetros, y vamos a cortar 2 pedazos iguales. Vamos a cortar el primero y lo vamos a modificar. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retirar aproximadamente 1 centímetro del extremo. Solamente vamos a cortar la goma, es decir, la envoltura negra. Vamos a retroceder la malla hacia atrás. Y vamos a buscar ahora el conductor interno.
Volvemos la malla y la aterrizamos con el conductor interno. Ese paso lo debe de realizar del otro lado. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscriba al canal JM Actualidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestro cable coaxial? Vamos a remover la envoltura negra solamente. Para ello vuelvo y utilizo la cuchilla. Corto con mucho cuidado la envoltura sin estropear la malla. Fíjate. Observa cómo debe de quedar tu cable coaxial. Preparo el otro cable coaxial y te muestro cómo quedan ambos. Deben de quedar dos cables de esa forma. Tomamos la cinta de medir y vamos a marcar 5.4 centímetros aquí. 2 pulgadas 3.16. Repetimos del lado opuesto. Seguido vamos a marcar, por aquí tengo las medidas, 13.4 centímetros. 13.4 centímetros, 5 pulgadas, un cuarto. Ok, ahí vuelvo y marco. Repito la medida del lado opuesto. Ahí están las medidas. Ahora, con este mismo cable, lo utilizo de patrón para marcar el otro. Seguido, vamos a comenzar por los 5.4 centímetros, tomando una pinza y haciendo un ligero ángulo. De esta forma. Más tarde le damos la medida final. Y donde se encuentra la otra línea, ahí también vamos a doblar ahora de esta forma. Esta parte debe de quedar paralela a la parte superior. Y ahora venimos aquí y vamos retrocediendo. Fíjate. Y nos encontramos con este punto aquí y retrocedemos. Ahora simplemente es hacer la B y que quede de esta forma, separada aproximadamente en 1 centímetro, 3/8 de pulgada. Ese proceso debe de ser realizado con el otro cable que tenemos aquí. Para ello, podemos utilizar ese de patrón para que quede idéntico. Entonces puedo comenzar aquí, donde están las marcas.
Entonces, falta una medida importante que te la voy a dar al final del video o cuando terminemos de acoplar nuestro proyecto. Vamos a tomar nuestros elementos y lo vamos a colocar de esta forma, fíjate. Y aquí vamos a hacer que coincidan las puntas. Debemos de pegar estos elementos. Puede hacerlo de diferentes formas. La primera sería con alambre. Puede enrollar alambre aquí para que queden unidos. Segundo, utilizar cinta adhesiva y unirlo aquí, en este punto. Aquí. Que queden pegados. Le coloca cinta aquí. Fíjate. Del otro lado realiza lo mismo. Cinta aquí. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Más tarde te muestro el diagrama de radiación de esta antena y su ancho de banda más su ganancia. De aquí vamos a hacer otro proyecto más profesional utilizando tubo de aluminio y vamos a tratar de hacer una antena de mayor calidad que esta. Esta es para la persona que no posee muchos recursos. También necesitan realizar un proyecto fácil, rápido, para sintonizar todos los canales disponibles en su país. Entonces, ya teniendo nuestro proyecto de esa forma, vamos a hacer uso ahora de nuestro primer trozo de cable coaxial. Y la intención es hacer la unión aquí, fíjate. Colocarlo de la forma que más te convenga. Lo vamos a colocar así, mira. Centro a centro, así. Aquí podemos hacer un giro para abrir la apertura. Aproximadamente entre cable y cable 2 centímetros. 3/4 de pulgada de separación, así, mira. Evita que ambos conductores entren en contacto, ya sea a través de la malla o a través del mismo cable. Y vamos ahora a tomar una sección y la otra. Y aquí debemos de empalmar. De esta forma lo vamos a colocar así para que el conductor quede así, mira. Aquí vamos a empalmar nosotros. Ok, y vamos a hacer el giro que te dije. Este es el giro que yo quiero que quede así. Cerramos un poco y hacemos el otro empalme. Vamos a validar la siguiente medida. Deben de quedar, cuando termine de formar la antena, 12 centímetros o 4 pulgadas, 3/4 en la parte interna. Aquí esta antena me quedó nítida. Me quedó con la medida de diseño real que hice en el dibujo. Es decir, que esta antena funciona perfectamente. Aquí voy a aprovechar y le voy a colocar también cinta aislante para evitar que estos conductores queden expuestos. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM
actualidades. ¿Por qué utilicé el trozo de cable coaxial? Porque es un elemento que cualquier persona puede conseguir en cualquier país. Muchas veces se le dificulta a muchos queridos hermanos conseguir los materiales apropiados para hacer una muy buena antena. Entonces la idea es presentarte diferentes opciones. Pero claro, antenas que sí funcionan, que sí están calculadas para operar en la TV y ver canales gratis aéreos en cualquier parte del mundo sin excepción. Este es nuestro proyecto. Esta antena que tenemos aquí realizada, debemos de cruzarla a través de un splitter, ya que es una antena de 300 ohm. Si la conectamos directamente al cable coaxial, vamos a limitar su alcance, su ancho de banda. Entonces, vamos a buscar un split para concluir nuestro video. Fíjate, aquí tengo diferentes tipos de split. Todos tienen una leyenda donde te dicen los megahertz. Por lo regular, este trabaja en un rango de megahertz más alto. Creo que de 40 a 2000 megahertz. Este por acá también trabaja en otro de 5 a 1000 megahertz. Trabaja este te funciona. Este es el mismo que ese. Este, fíjate que se le ve la leyenda bien clara. De 40 a 2130 megahertz trabaja ese. También este otro es más pequeño, pero he usado. Te voy a mostrar qué debe de tener es el split para que opere perfectamente. Este otro modelo de split también. Fíjate, todo yo lo he utilizado aquí en el canal JM Actualidades. ¿Qué debe de tener el split? Fíjate. Los componentes internos que por lo general trae un split. Un núcleo formado por una ferrita y una pequeña bobina. Y esto ajusta la impedancia de 300 a 75 ohm en el split. Hay otro tipo de split que trae, por si me preguntan, en la parte interna trae un circuito. Funciona igual. ¿Qué desventaja tenemos al utilizar un split? Que según la leyenda, en la salida en algunos split tenemos pérdidas que te indican de cuánto es la pérdida que tenemos. Por lo general siempre pone un menos 3.5 o menos 7 en la salida. ¿Qué ventaja también tenemos si utilizamos un split con este proyecto? Que podemos colocar o conectar dos televisores independientes utilizando cada salida de cada split. Por ejemplo, se coloca aquí y simplemente el primer cable coaxial lo coloca en el primer TV y el segundo cable coaxial lo lleva al segundo TV. Esta antena opera de ese modo, así. Pero tú puedes ir orientándola para determinar en qué posición obtiene más canales. También debes de orientarla buscando la señal conveniente en tu país. Por lo general, si observan, yo estoy con la antena ubicándola siempre de esa forma porque la señal viene así. Así falla mucho, pero así es que yo tengo más canales. Es decir, imagínate de donde tú estés mirando el contenido. Es decir, hacia donde se acuesta el sol en mi país. Es que yo tengo mejor la señal y yo tengo más canales. Entonces nada, amigos, si te gustó este contenido, regala un like. Te muestro en este momento cómo esta antena está operando en los rangos de frecuencia que fue diseñada y calculada. Quería adaptarle un reflector, pero esta antena, por su ancho de banda, que es muy amplio, no admite reflector. Y si lo admite, vas a limitar su ancho de banda. Entonces se trata de una elección
mayor cantidad de dBi y menor ancho de banda, o mayor ancho de banda, donde vamos a tener todos los canales sin sacrificar su ancho de banda y dejando sus dBi originales como lo traen. Que anda esta antena, bueno, véanlo ahora, en lo que preparo todo para mostrarle la prueba de los canales. Bien, amigos, fíjense, aquí tengo mi proyecto. Tomé un split al azar, es decir, cualquiera. Tomé este. Ahí dejo mi proyecto. Subo así, ahí voy a colocar, aquí voy a colocar la cámara y vamos ahora acá. Ahí tengo el cable conectado al TV. Ok, miren. Más tarde, entonces, si quiere, damos la vista final. Vamos a encender el televisor. No hay señal porque no tenemos nada conectado al TV. Entonces, me muevo así y ahora la idea es ubicar la cámara aquí para yo poder ejecutar y hacer la maniobra de conexión. Ok, ahí. Entonces voy a ajustar acá para que ustedes puedan ver ahí. Vamos a ver si no se cae. Aquí, ahí yo creo que está bien. Entonces ya yo me encargo, a partir de este momento, suelto el micrófono y me encargo ahora de hacer la conexión. Vamos a colocar esto por aquí. Vamos a buscar el control remoto. No hay señal. Entonces, procedo a tomar el cable. Ok, ahí está. Y vamos ahora a colocar en cualquiera de las salidas la antena. Y como te decía, mi señal por lo general viene de esta forma, miren. La señal mía yo la recibo así. Entonces yo siempre debo de orientar la antena. Espero que se pueda apreciar. Tomo el control remoto y cambio. Fíjense. Eso era lo que yo quería mostrarles, cómo nosotros comenzamos a recibir señal. Entonces, cambiamos y vamos a verificar cómo esta antena está recibiendo. Excelente señal, señores. Estamos captando con esta antena. Miren, estos canales son muy difíciles aquí, internamente, pero ustedes pueden ver que esta antena ofreció un buen ancho de banda y una excelente curva, que era lo que me interesaba. Increíble, señores. Fíjense. Es para que ustedes vean que cuando nosotros hacemos las cosas bien, debe de funcionar. Tienen que funcionar porque nosotros estamos trabajando con los estándares internacionales de diseño y construcción de antenas. Es una antena económica, fácil de realizar, con cable coaxial RG6. Excelente señal, señores, recibe esta antena. Excelente señal. Fíjense cómo se intenta pisar. Excelente señal, señor.